Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más al podcast del Pan Am Post. Por estos días muchos ponen sus ojos en la India. Este país, uno de los más poblados del mundo, enfrenta en este momento una crisis humanitaria, consecuencia de una larga y estricta cuarentena que impuso el gobierno intentando frenar los contagios por coronavirus y las muertes por coronavirus. En la India es un país muy pobre, muchas personas, millones de personas viven del día a día, del dinero que logran conseguir trabajando a diario. Y bueno, con una economía cerrada, con los negocios cerrados, con la gente escondida en sus casas, pues muchos se han quedado sin con qué comer y muchos están viviendo momentos supremamente difíciles. También las imágenes que llegan de la India de la migración interna, del éxodo que están viviendo, son bastante impactantes. Muchas familias habían migrado hacia las ciudades más grandes intentando sobrevivir, conseguir algo para comer, sobreviviendo del día a día. Y bueno, en este momento con esta situación no tienen cómo trabajar y la única opción que han visto es devolverse a sus lugares de nacimiento, y como el transporte también está parado, pues entonces lo que vemos son familias caminando durante días intentando llegar a sus lugares de origen porque ya en las ciudades no tienen trabajo y pues tampoco tenían dónde vivir ni cómo mantenerse. Entonces es una situación supremamente difícil la que está viviendo este país, que ya era bastante pobre y tenía bastantes dificultades. Hoy vamos a conversar sobre todo esto y por supuesto también sobre las regulaciones que el gobierno impone y que hacen que todo sea peor y que entorpecen todo lo que pueda solucionar el sector privado. Nuestra invitada de hoy es Sukanti Babe. Ella tiene una maestría en filosofía, política y economía. Trabaja con nosotros en el Pan Am Post y es miembro de Estudiantes por la Libertad. Sukanti, muy buenos días y gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Vanessa. Bueno, Sukanti, estoy muy contenta porque gracias a ti vamos a saber qué pasa en la India, que es un poco un misterio porque, bueno, está muy lejos, la gente no suele fijarse mucho en la India, pero por estos días las noticias internacionales están hablando de la India por muchas cosas. Primero hablaban de una cuarentena muy estricta con la gente súper encerrada y hablaban incluso de crisis humanitaria. Ahora, si uno revisa las noticias internacionales, lo que hablan de la India es que ha logrado que se estanque el contagio y entonces ahora la noticia es esa. Pero bueno, empiezo pidiéndote tal vez que nos des un contexto de lo que está pasando, cuántos casos hay, los muertos, cuánto tiempo llevan en esto. Cuéntanos un poco en general para saber. Sí, voy a empezar como con un contexto de la situación de este coronavirus en la India. Um, el primer caso fue el 30 de enero y todo el mes de febrero solo como 3, 4 casos más y todos en India son como muy relajados, que no hay nada problema aquí, otros países sí, pero estamos bien. Luego, el 4 de marzo, tuvimos 22 casos nuevos solo en un día, incluyendo como 14 turistas italianos. Por eso es posible que, no los chinos, pero así los italianos trajeron la enfermedad aquí en la India. Y todo el mes de marzo tuvimos unos casos más cada día. Voy a decir que la situación cambió drásticamente el 1 de abril, cuando tuvimos 600 casos nuevos solo en un día. Y ahora en un mes de abril, que hoy estamos hablando el 1 de mayo, hay muchos casos más. El 1 de abril cerramos con um, casi 2,000 infectados confirmados y hoy tenemos más que 33,000 confirmados. Tenemos 1,075 muertos y como un tercio de todos los casos confirmados son en mi estado, donde yo vivo, en el estado de Maharashtra. Tenemos más que 10,000 casos y 600 algo muertos. También es importante siempre recordar que un cuarto de todos los casos ya son recuperados, más que 8,000 son recuperados.
así es como la situación, como solo en números de la pandemia en la India, y ahora hablamos de otros aspectos de la cuarentena y todo. Sukanti, cuéntame un poco sobre la cuarentena. La noticia, la primera noticia que salió fueron 21 días completamente encerrados y lo que mostraban los medios era un éxodo muy grande, una migración muy grande dentro de la India porque pararon por completo el transporte. Entonces, las imágenes eran de gente caminando durante días con niños y hablaban en ese momento de una tragedia humanitaria. Cuéntanos un poco de qué tan estricta fue la cuarentena, cómo está, siguen encerrados en este momento. Ujú. Hoy cambió mucho las reglas, pero sí, hasta este momento estamos en una cuarentena total, una de las más estrictas en el mundo. La cuarentena empezó como, creo que 25 algo de marzo, como los finales de marzo empezó la cuarentena total, primero de 3 semanas. ¿Qué fue? Es que el primer ministro, cuando él habló sobre la cuarentena, Um, no hablo mucho de otras medidas que el gobierno va a hacer por este tipo de población. Que yo vivo en una ciudad, se llama Mumbai, es casi una ciudad de migrantes. Hay mucha gente que vienen aquí por trabajo y también hay otras ciudades así en la India donde hay muchos migrantes. Y ellos muchas veces son personas que, ¿cómo se dice?, ganan ingreso por la día, no es por un mes o por una semana, pero solo por el trabajo que hacen por la día. No sé cuál es la palabra en español por personas que ganan ingresos por día. Y ellos muchas veces no tienen, uh, no saben cómo pueden pagar para vivir aquí en las ciudades cuando no tienen trabajo, con una cuarentena total. Y ellos querían salir de las ciudades y ir a sus casas que son en el campo, donde tienen familia, donde tienen los communities, las comunidades que el apoyo. Y ellos salieron porque sí, no tenían otro tipo de transporte, porque todo fue cerrado. Y unos estados unos um, hicieron como ayuda que ellos pueden vivir aquí y el gobierno de estado, nivel estado, no nivel nacional, va a ayudar a ellos con alimentación y con arrienda y cosas así. Pero otros estados no dijeron nada sobre eso y ellos salieron caminando como 800 kilómetros y más y como unos también murieron en este camino. Y las imágenes son como las imágenes que vimos de venezolanos caminando en Colombia, hasta Perú, hasta Ecuador, y ahora con la cuarentena a veces otra vez a Venezuela. Pero sí, las imágenes son así, que hay personas que están caminando con sus familias, con niños, porque no saben cómo pueden vivir en ciudades que son obviamente más caras que las zonas rurales, y ellos como salieron. Y esa cuarentena fue por 3 semanas. Después, las primeras 3 semanas, continuamos con otra cuarentena hasta hoy. No, hasta mañana. Sí, esa cuarentena es hasta 3 de mayo. Y después del 3 de mayo, ahora vamos a relajar muchas reglas de cuarentena, que vamos a tener 3 tipos de zonas. Zonas rojas, donde yo vivo, donde hay muchos casos. Estas zonas van a quedar cerrados completamente, casi nada puede cambiar aquí. Zonas naranjas, donde hay unos casos, pero no muchos. Ellos pueden volver a hacer unas actividades, pueden empezar con, no con transporte público, pero con transporte como taxis, pero solo con un conductor y una más personas. Y en los motos solo una persona puede salir, como no dos personas. Y las zonas verdes, donde no hay casos, nada, ellos pueden empezar con muchas actividades económicas. La cosa es que
Eso, especialmente con las zonas verdes, donde no hay casos de este virus, ellos nunca tenían que tener una cuarentena. En la primera semana también, ahora también, creo que es importante que esas zonas que no tienen casos continuaron con las actividades de la economía para apoyar otra parte de este país. Eso no puede venir a cerrar todo también donde no hay casos. Y en esta cuarentena podemos salir solo para comprar alimentación, medicinas o para ir al médico. No podemos salir de la casa por nada más, por caminar, nada. Yo vivo dentro de un condominio y no podemos caminar aquí tampoco. Estamos cerrados en la casa totalmente. Yo no ha habido nada en como un mes y medio. No sé nada del mundo afuera de esta casa. Sí, es un poquito difícil. Muy difícil. Claro, súper la situación económica, entonces, ¿cómo está? El gobierno habla de la situación económica porque, bueno, están encerrados, no pueden hacer nada, apenas ahora medio van a empezar a abrir. ¿Qué va a pasar con esa gente? Sí. 92% de la gente de India trabajan en sector informal. No tienen contratos, no tienen un trabajo formal. Ese es solo 8%. Y tenemos que recordar que la población de la India es 1.300 millones. Hay mucha gente en el país. Y 92 de estos trabajan sin contratos. Y ellos son mucha gente de estos, como yo dije, trabajan en tipo de trabajo que reciben ingresos cada día. Ahora tenemos un paquete económico. Las medidas económicas que el gobierno está haciendo por esta población que está sin trabajo en este momento es que tenemos un paquete que es 0.8% de nuestro PBI. Y en Estados Unidos, por ejemplo, este paquete, el primero paquete, fue como 10% del PBI. La diferencia es muy, de PBI de ellos. La diferencia es muy grande. Y es como 500 rupees a cada persona por 3 meses. Y 500 rupees es como menos que $10 realmente. Uh, Sí, es muy poco en India también, no solo como en Estados Unidos, es muy, muy poco en la India también. Y eso va a ser por personas que ya viven bajo de la línea de pobreza. Pero hay mucha gente que en este momento, bueno, el momento hasta la cuarentena viven encima de la línea de pobreza porque trabajan mucho, muchas horas y todo eso. Pero ahora que ya empezó la cuarentena, ellos también obviamente son bajo de la línea de pobreza. Por eso necesitamos un programa de transferencias directos de efectivo. Um, Eso creo que es el único, pero sí es difícil por países pobres como India que empezaron con este tipo de programas que también son muy caros. Y en mi opinión es que todo eso solo muestra los problemas que tenemos desde mucho tiempo. Los problemas que tenemos muchos programas para ayudar a la gente que son pobres, pero no tenemos, necesitamos los mercados y el sector privado que puede ayudar a la gente, pero estamos haciendo con muchos programas cada año, cada estado, a nivel nacional, y ahora otra vez estamos en una situación que no tenemos dinero para ayudar para ayudar a esa gente que no pueden ir a trabajo, no porque no quieren ir, pero porque tenemos una cuarentena muy, muy estricta, que no pueden ir a trabajar. Claro, entonces como en resumen, sería como que han logrado frenar el contagio un poco, que es de lo que hablan ahora los medios, pero la situación económica está completamente difícil y hay gente muriéndose de hambre. Ujú. Sí, hay miles de
personas que están muriendo de hambre cada día en la India antes de la cuarentena, y incluyendo muchos niños. Y ahora solo es peor con la cuarentena, que la gente que tenían trabajo también no pueden ir a trabajar. Pero sí, otra cosa que es importante recordar que hace unos años la economía del país está como entrando en recesión. No es solo por la cuarentena, bueno, obviamente va a ser mucho más peor con la cuarentena, pero hace unos años estamos entrando en recesión. Sukanti, ahora háblanos un poco de cómo es el sistema de salud en la India en general, qué tienen y qué no tienen, bueno, en un país tan pobre con tantos habitantes y bueno, luego de las regulaciones hablemos también un poco. Ujú. Es que el primer consejo que escuchamos, y uno de los más fáciles también para prevenir este virus, es lavarse las manos con agua y jabón. Y la realidad es que esos servicios no son disponibles por todo el país. 10% de indios no tienen acceso a agua en sus casas. Otra vez, es un país de 1.300 millones de personas. 10%, 10% son mucha gente que no tienen agua en sus casas para lavar las manos y prevenir este contagion. Y las personas que tienen agua también, como 60%, tienen muchos escasez. Y en las zonas de campo hay solo como 18% de gente que tienen acceso a agua en sus casas. Otros están usando fuentes de agua comunitarios, que ellos para conseguir agua necesitan que salir de la casa, romper las reglas de cuarentena, solo que pueden tener agua en sus casas para tomar. Y también hay mucha gente en India, como 100 millones o 24%, que viven en varios maringales. Estos son como las favelas, creo que en Brasil. Sí, esos tipos de varios 100 millones de gente están viviendo en situaciones, en condiciones inhabitables. Y una cosa más importante aquí en este contexto de este virus es que estas casas en varios maringales no tienen baños dentro de la casa. Tienen que usar baños comunitarios y a veces tienen que esperar en colas por como horas para usar el baño, y hay mucha posibilidad de infección así. Otra cosa es que hay mucha gente en el país que sufren mucho infecciones pulmonarias, y ellos tienen más riesgo con este virus, como unos miles de gente cada año murieron en la India por muchos problemas pulmonarios, como normalmente también antes de este virus y todo. Y esos gente sí pueden ser infectados con este virus, ellos posiblemente va más riesgo de morir. Sí, es la situación que ya tenemos muchos problemas de salud en el país, y ahora con el virus es más difícil. Otra cosa es que no tenemos un sistema de salud pública muy fuerte, no. El sistema de salud privado es mucho mejor, y no es porque hay condiciones por el sector privado o algo así. Es muy difícil, es con muchas regulaciones, pero es solo que el mercado provee donde quería hay una necesidad. Por eso como 55-60% de todas las camas en hospitales son en los hospitales privados. 90% de médicos trabajan en sector privado. 80% de ventiladores son en sector privado. 80% de camas en, ¿cómo se dice?, las unidades cuidados intensivos. También son en el sector privado.
Por eso es muy, muy difícil por gente que no pueden acceder al sector privado porque no tienen dinero. No hay un sistema de salud en el sector público muy fuerte que puede proveer a esas personas. Uh, Tenemos muy poco camas, como menos que la mitad de las camas en Italia, un país que sufrió mucho porque no tenía bastante camas por las enfermedades. Tenemos muy, muy poco en comparación de Italia también. Y sí, es como el contexto de la situación de salud. Sukanti, ya finalmente hablemos un poco de las regulaciones y de lo que ya nos has tocado por encima acerca de del problema que tienen por tanta regulación. Es que en las primeras semanas de esta crisis de coronavirus, el gobierno da acreditación para hacer las pruebas solo a unos laboratorios y también solo en el sector público. Por ejemplo, en mi ciudad, donde vive 22 millones de personas, como la mitad de la población de Colombia vive aquí en Mumbai, tuvimos solo un laboratorio, como un hospital, donde podemos conseguir las pruebas de COVID-19. Y después de unas semanas el gobierno dijo que unos laboratorios privados también pueden hacer las pruebas, pero en este momento también tenemos muy poquitas pruebas. Por cada 1 millón de personas tuvimos como 680 pruebas y este número es mucho más. En los Estados Unidos ellos están haciendo en este momento como 16,000 pruebas por cada 1 millón de personas. En Corea del Sur es como 25,000 y aquí es 600. Y también la producción de pruebas fue primero solo de sector público. Ahora hay creo que 2 laboratorios, MyLab y Altona Diagnostics, que pueden producir las pruebas. Y un laboratorio, creo que se llama Triventron Healthcare, ellos están exportando muchas pruebas a otros países, por ejemplo a China, como miles de pruebas, pero ellos no tienen la autorización para producir pruebas para usar en la India. Otra empresa también se llama Roche, es un subsidiario en India de una empresa suiza. Esta empresa exporta mucho como equipo de médico, como cosas que usan en emergencias de todo en hospitales. Esta empresa exporta esto a los Estados Unidos, pero no tiene la autorización para usar estas cosas en la India. Por eso tenemos ese sistema de regulaciones y gastamos con mucha oportunidad que podemos usar en ese país que no podemos usar por esas regulaciones. Solo hace unas semanas terminamos por este tiempo con los impuestos para importar cosas en sector salud. Pero antes tuvimos como 26% de impuestos para cosas que importamos, incluyendo pruebas de este virus. Y ahora ¿cómo se dice? Las mascarillas y la alcohol en gel. Um, Estos son productos esenciales y estos tienen como precio que el gobierno dice que este es el precio y no podemos vender arriba de ese precio, pero no hay nada incentivo por el sector privado para producir estas cosas, que tenemos muchos fabricantes que producen ropa normalmente y ellos pueden producir las mascarillas tan rápido, pero ellos no tienen nada incentivo para a ir a trabajar y fabricar, que no pueden, tienen que vender esas cosas como muy, muy barato. Y cuando empezamos otra vez, cuando terminamos la cuarentena, necesitamos muchas mascarillas, necesitamos que cada persona que va a salir de la casa use una mascarilla. Y creo que el gobierno va a hacer esa regla y va a decir que todos tienen que usar la mascarilla, pero no va a dar los incentivos al sector privado para producir estas mascarillas que tenemos estos productos esenciales, tienen que ser más barato. Y sí, creo que estas regulaciones están como haciendo más difícil la situación de este virus. Sí.
Bueno, Zucati, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros y contarnos todo. Gracias, Vanessa, un placer.